La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hace un año estuvimos allí. Estamos en la frontera colombiana. Atrás mío, muy atrás mío, está Venezuela, precisamente a escasos 700 metros, ya estaríamos en territorio venezolano. Registramos el drama de miles de colombianos expulsados desde Venezuela por orden de Nicolás Maduro tras su decisión unilateral de cerrar la frontera. Rifles les hacían así, los despertaban porque la propia gente nos decía, llevaban los niños como camines, porque no los dejaban vestirse ni nada. Tras la reapertura gradual de algunos pasos peatonales, volvemos a la frontera colombo-venezolana. ¿Qué piensa? Que dentro de ese anuncio no se haya tenido en cuenta ninguno de los colombianos que pasaron por el río Táchira o por los diferentes puntos rumbo a Colombia nuevamente. Porque nosotros fuimos invisibles o nos volvimos ya invisibles. Ya nadie, el gobierno ya nadie comenta de nosotros. Eso me parece un circo. Tanto condicionamiento, hablaban de todo, pero no hablaban nada de la gente que dejó todo atrás como nosotros, los deportados, los retornados. Ya se olvidaron. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, presentamos un especial periodístico al cumplirse un año de las masivas deportaciones de colombianos bajo órdenes del régimen de Nicolás Maduro. En poblaciones colombianas fronterizas con el estado venezolano Táchira, nuestra periodista Paola Andrea Toro habló con varias de las familias obligadas a salir del país bolivariano. Narran cómo en medio de grandes dificultades han logrado sobrevivir durante estos últimos 12 meses y cómo intentan reconstruir los sueños que vieron derrumbados al ser expulsados de Venezuela. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia. Hace un año que la vida le cambió a cerca de 20.000 colombianos que vivían en Venezuela. Miles de colombianos que por años construyeron sus vidas en poblaciones venezolanas fronterizas con su país natal fueron expulsados por el régimen de Nicolás Maduro. Mientras unos fueron sacados por los pasos fronterizos, otros a través de trochas y en condiciones infrahumanas huyeron desesperados hacia Colombia con los pocos enseres que podían traer en sus manos y hasta en sus hombros. El punto clave de esta noticia. El pasado 11 de agosto, los mandatarios de Colombia y Venezuela acordaron reabrir gradualmente 5 pasos fronterizos entre ambos países. Fue precisamente la medida unilateral del cierre de frontera, adoptada hoy hace un año por Nicolás Maduro, la que antecedió y provocó una crisis humanitaria del lado colombiano. Una de las ciudades que con mayor rigor afrontó el éxodo de Venezuela fue Cúcuta. Hoy les presentaremos un especial periodístico que allí, en esa ciudad capital de norte de Santander y en poblaciones aledañas, preparó nuestra periodista Paola Andrea Toro. Reveladores testimonios de varias personas y familias afectadas dan cuenta de lo difícil que para estas familias ha sido en estos 12 meses retomar sus vidas tras ser expulsadas desde Venezuela. Hoy no se ven hombres y mujeres que cruzan el río Táchira. Hoy no hay colombianos con sus enseres a cuestas. Este es el panorama de la trocha por la que hace un año cientos de ciudadanos colombianos huyeron del país bolivariano tras la decisión del presidente Nicolás Maduro de cerrar la frontera. Adriana, Johnny y el pequeño Sebastián son parte del éxodo de colombianos que tuvieron que regresar a su país de origen. Atrás dejaron parte de su vida. Nosotros trabajamos allá, teníamos venta de donas, vendíamos en las calles así, con los carritos vendíamos. Ya habíamos formalizado la empresa, pues allá nos habían ayudado para sacar los papeles. La repentina decisión del heredero político de Hugo Chávez de cerrar el paso fronterizo y deportar colombianos los tomó por sorpresa y ante el inminente miedo de ser expulsados, Adriana tomó una crucial decisión.
Sentí miedo por la presión de que iban a sacar los colombianos, entonces pues decidí venirme por el río con el niño. Esta mujer tuvo que separarse de su esposo, fracturar su familia. Junto a su hijo fue recibida en un albergue en la ciudad de Cúcuta. La incertidumbre agobiaba el corazón de Adriana por dejar a su esposo del lado venezolano. Él quedó solo y pues la verdad en ese instante no había mercado, no se conseguía y pues una incertidumbre total porque yo no sabía qué había pasado, no había comunicación telefónica, muy duro hasta, no, muy difícil. A los 2 meses o mes y medio, algo así, no recuerdo muy bien, ella estaba en el albergue y yo me vine. Y me metí al albergue con ella. A mí pues como yo ya no residía más ahí en el computador, yo me metí ahí con ellos pues como escondido, porque si decía que estaba ahí pues me sacaban del albergue. A pesar de que Adriana es una mujer sonriente, llena de vida y esperanza, recordar lo difícil que ha sido empezar una nueva vida en Colombia nubló sus ojos y no pudo contener su llanto. Pues porque todo esto ha sido un proceso muy duro, un proceso de donde uno arranca de cero. Cero es cero. No teníamos ropa, no teníamos útiles de aseo, ¿sí me entiendes? Un proceso donde uno no tiene, son demasiadas necesidades juntas. Tras su salida de Venezuela, su sueño de tener su propia panadería parecía desvanecerse, hasta que encontró una luz al final del túnel. Entonces decidí empezar a trabajar, acepté la ayuda del SENA en cuanto al curso de panadería, pues porque tenía la experiencia, tengo la experiencia en el trabajo, pero no tenía la certificación, entonces pues empecé a estudiar en el SENA, hice panadería, pastelería y repostería. Poco a poco, Johnny y Adriana comenzaron a comprar los implementos que necesitaban para su trabajo. De entidades humanitarias recibieron ayudas para emprender su negocio. Pues con los aportes que nos da la Cruz Roja, hemos comprado 2 o 3 cositas, unas mesas, un horno en segunda, una picadora y el resto pues trabajando se consigue. Tras la noticia del anuncio de los mandatarios de Colombia y Venezuela de reabrir la frontera tras un proceso de negociación entre ambos países, esta humilde familia siente que hace parte de un juego de ajedrez entre dos dignatarios. Nosotros estamos en el nivel de abajo. Eso lo hablan a nivel presidencial. 2 personas allá que no les falta un arroz, no les falta un huevo, no falta nada. Entonces para ellos es como estar jugando una partida de ajedrez. Mandamos estos peones para allá y miremos a ver qué pasa. En medio de todas las dificultades, tras 12 meses que se cumplen de permanecer en territorio colombiano, anhelan seguir construyendo un nuevo camino. Espero tener mi propio negocio, una panadería próspera, muy buena, ¿sí? Y luchar por mí, por mi familia, por mis hijos, mi esposo. Son las impactantes historias que quisimos recoger un año después. Aquellos colombianos que fueron expulsados desde Venezuela, la mayoría de sus enseres quedaron allí en territorio bolivariano y fueron expulsados de un momento para otro hace exactamente un año. Vamos a recordar esas escenas de alambres de púas, casas pintadas y que luego fueron demolidas, familias divididas, niños, mujeres y ancianos que estaban durmiendo a la intemperie. Todas estas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Algunas de estas fueron las consecuencias de la decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro de cerrar la frontera, una herida que aún no sana
en la memoria de miles de colombianos. Estas imágenes ya cumplen un año en los registros de archivo, pero para miles de colombianos parece que hubiesen sido ayer. Estas imágenes dejaron una huella indeleble en un país que indignado fue testigo de cómo miles de compatriotas con sus enseres a cuestas salieron del país bolivariano expulsados o huyendo de las redadas de las autoridades venezolanas. Han hecho de todo, ¿verdad? Estamos pero pasando una situación terrible, hermano. Estas, aún dolorosas escenas, fueron producto de la decisión de Nicolás Maduro de cerrar la frontera, esgrimiendo como argumento un aumento en la inseguridad en territorio venezolano a causa de contrabandistas y supuestos paramilitares en la zona fronteriza. Va a seguir cerrada. Digan lo que digan en Bogotá, en Cúcuta, donde lo quieran decir, no me importa lo que digan de mí. Sin embargo, muchos no entendieron si estos humildes colombianos que tuvieron que salir de Venezuela con lo poco que pudieron rescatar eran los criminales a los que se refería el presidente venezolano, a quienes las autoridades de ese país hostigaron marcando sus casas y luego demoliéndolas, a quienes cruzaban por el puente o por la trocha con un drama a cuestas, el de no saber cómo volver a empezar. Trataron como eso, como ratas, que nos tocó escabullirnos por entre el monte como las ratas, indigno, inhumano, que nos den el derecho de ir en un camión por el puente internacional, entrar por la carretera, sacar nuestras cosas en un camión que no se nos dañen y venir de nuevo acá a organizar nuestra vida, pero que por lo menos nos dejen ir a sacar las cosas. Lo que será un día bastante intenso en ese lugar, en el puente internacional Simón Bolívar. En el programa La Noche retratamos día a día cómo fue este viacrucis para los colombianos deportados. Vivimos la zozobra en el puente fronterizo tras la orden de Maduro. Se presentó un disparo aquí en el puente Simón Bolívar. En el fondo, esa imagen que ustedes tienen en este momento, los dos guardias los dos guardias nacionales bolivarianos están disparando. Hicieron un disparo a quizás personas que están en este momento en la parte de abajo del puente, en el río, en las piedras. Les están diciendo que se retiren de ahí. Al parecer no hicieron caso de retirarse de la zona del río e hicieron un disparo. Conocimos innumerables historias, como la de Betsabe, una niña repatriada que dejó su vida en Venezuela. Pues ellos llegan a las 6 de la mañana con las tanquetas y a las 8 llegaron a la casa y nos preguntaron que quién eran venezolanos o colombianos. Pues obviamente nosotros dijimos que éramos colombianos y nos dijeron por favor salgan, y nos dejaron en la cancha como 3 horas ahí. Y después nos montaron a los carros y nos trajeron para acá. Y ahí pues nos hicieron firmar y aquí pues llegamos acá y nos hicieron la deportación completa. También la historia de don Dionisio, quien cruzó junto a su pequeño hijo por esta trocha, por el río Táchira, con los zapatos en las manos, empapados. Ya no podía estar allá, ya habían echado a la dueña de la casa donde estaba yo durmiendo. Me dijo ella, dice, pues fulano va a tener que irse usted porque dígame. Más bien será por usted que están aquí molestando. Así fue el pecado de ser colombiano hace un año y vivir en Venezuela sin los documentos en regla. Así fue como miles de connacionales llegaron al país que los vio nacer, a empezar desde cero. Son cerca de 200 personas que están acá al lado mío mojándose, llevan entre 9 y 10 horas esperando que la Guardia Nacional Venezolana les permita ingresar nuevamente a territorio venezolano. Aún no se ha dado esa autorización. Muchos aún están sin empleo y padeciendo las inclemencias de la pobreza. Un numeroso grupo llegó al barrio pescadero de Cúcuta, donde se vive una real bomba de tiempo entre quienes aún no logran ubicarse para comenzar una nueva vida. Eso era lo que sucedía hace un año en la frontera entre Colombia y Venezuela, exactamente en el departamento de Norte de Santander. Voy a integrar a esta hora en Caracas, Venezuela, a Víctor Bautista, director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería de Colombia. Doctor Bautista, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Pues lo hemos invitado porque realmente hace un año tuve la oportunidad de hacer esta cobertura y pude presenciar que usted era uno de los representantes del gobierno colombiano
que con mayor, digamos, esfuerzo estaba trabajando en esta zona, no solamente para atender la situación que enfrentaron estos colombianos que fueron expulsados desde territorio venezolano, sino también pues para solucionar, para crear unos puentes diplomáticos con Venezuela, para solucionar esta crisis que un año después parece superada. Por esa razón lo hemos querido invitar, doctor Bautista, y le quiero preguntar exactamente cuál es el diagnóstico que usted hace un año después de la situación que hoy enfrentan esos colombianos que fueron expulsados desde territorio venezolano. Sí, Jefferson, efectivamente pasamos unos duros momentos, fueron 4 meses de atención en una fase humanitaria muy dura para los connacionales que recibimos en el territorio nacional en estos pasos de frontera, principalmente en el Puente Internacional Simón Bolívar. Allí los deportados y retornados colombianos llegaron en circunstancias muy difíciles, en una ruptura de los proyectos de vida que tenían en los distintos lugares donde fueron localizados, y esa recepción del Estado colombiano, de todas las entidades y de todos los habitantes de Norte de Santander, que con mucha solidaridad atendimos a estas personas, pues requirieron un esfuerzo muy importante del gobierno nacional y de las entidades territoriales de esta zona de frontera. Y de esa fase humanitaria tuvimos que ir evolucionando hacia otras fases importantes. La frontera obviamente representa un reto bien importante para los dos gobiernos. Son problemas comunes, son dinámicas comunes, son complejidades comunes que requieren unos mecanismos de cooperación en frontera, y obviamente los problemas conjuntos se resuelven bajo esquemas de cooperación, y para eso la diplomacia colombiana, nuestra Cancillería, ha sido insistente y consistente en un plan que recoja muchos componentes, desde los componentes de seguridad hasta componentes importantes para el desarrollo social, como son la salud, la educación, la movilidad transfronteriza, el transporte y la misma complementariedad económica de unas zonas que históricamente han estado muy integradas, pero que con el pasar del tiempo han tenido que vivir circunstancias muy difíciles por dinámicas como el contrabando, la presencia de bandas criminales y otras estructuras que aprovechan estas zonas para especular y para hacer una presión fuerte sobre esa población fronteriza. Y creemos que en este momento, con los acuerdos entre los dos presidentes y los gobiernos, hemos entrado en una fase de cooperación importante que puede ponernos sobre la ruta de una nueva frontera. Obviamente la queremos distinta a las décadas anteriores, y eso implica un esfuerzo sectorial importante entre los diferentes sectores que han venido trabajando, como lo hicimos el día de hoy aquí en Caracas, un año después de estas circunstancias tan difíciles que ustedes bien nos han descrito. Señor Bautista, es evidente que en Colombia e inclusive en Venezuela fue recibida con beneplácito esa noticia, según la cual pues, fue abierto el paso peatonal en 5 puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Le repito, muchos celebraron esa noticia, pero al mismo tiempo muchos se preguntaron qué pasó, por ejemplo, con esa cantidad de elementos, de enseres, inclusive de dinero, que esas familias denunciaron haber perdido o inclusive aseguraron que la Guardia Nacional Bolivariana les había quitado y les había robado esos enseres cuando fueron expulsados desde Venezuela. ¿Qué sucedió específicamente con ese caso? Esto es bien importante. La asistencia a los connacionales es una asistencia consular y también de parte del gobierno nacional que no se acaba el día que atraviesan la frontera. Nosotros hemos tenido un acompañamiento sistemático desde la Cancillería, desde la Defensoría Nacional del Pueblo, con las organizaciones y con los deportados o retornados individuales que nos han manifestado que tienen algunas circunstancias en que todavía permanecen algunas propiedades como enseres en algunos domicilios en el lado venezolano. Se ha sistematizado toda esa información. Yo mismo personalmente estuve reunido hace 15 días con una organización de más de 700 retornados y deportados, en donde estamos verificando uno a uno de los casos, y obviamente nuestra asistencia consular hará el trabajo correspondiente. Es un trabajo que se requiere mucho del derecho internacional, del derecho de estas personas, pero evidentemente es un trabajo que tenemos que continuar y ir caso a caso en la verificación
y teniendo en este momento una buena comunicación y cooperación con las autoridades venezolanas, estaremos verificando por cada una de estas personas. Señor Bautista, ¿ha habido colombianos que luego de ser expulsados hace un año de Venezuela, algunos de ellos también deportados, ¿ha habido algún caso que usted conozca o que la Cancillería haya documentado donde estos colombianos hayan regresado a territorio venezolano? Sí, hemos identificado algunos casos. Tenemos un RUT de más de 22.000 personas que están en el registro único de damnificados de este proceso de deportación y de retornos. Tenemos los nombres de cada de estas personas, de los niños. Ya hemos identificado que algunas familias, ante la posibilidad de una movilidad otra vez en la zona de frontera, han optado por regresar al territorio venezolano. Hay unas nuevas condiciones de respeto a los connacionales en el territorio venezolano, hay un diálogo permanente con las autoridades, hay ofrecimientos de entidades como la Gobernación del Táchira, que en los días pasados nos manifestó que hay un programa de vivienda donde algunas de estas familias que prefieren optar por establecerse en la línea de frontera del lado del territorio venezolano podrán hacer uso de estas ofertas que hacen los gobiernos en la zona de frontera. Ya es una libre decisión, le hemos explicado muy bien a la población cuáles son las garantías que tienen los ciudadanos colombianos, cuáles son las condiciones de un modelo económico y social distinto al que tenemos en Colombia, y ya la libre decisión de las personas de movilizarse de un lado al otro de la frontera pues es una decisión de proyecto de vida personal y también de escogencia de modelos políticos, económicos y sociales distintos. Aquí lo importante es el respeto de ambos estados por los derechos humanos, por el respeto a las propiedades y a los derechos que adquieren los ciudadanos. Y en ese sentido queremos establecer unas reglas muy claras de vida en la zona transfronteriza y yo creo que en ese sentido hemos avanzado sustancialmente en las últimas 3 semanas con todo el trabajo que han hecho las dos cancilleres y con los que los presidentes han ido aprobando en esto que denominamos la apertura gradual y paulatina de la frontera. Doctor Bautista, y sobre ese punto me gustaría que habláramos en el segundo bloque de este programa y es lo que tiene que ver con las condiciones en las cuales se llegó a ese acuerdo entre ambas cancillerías para reabrir la frontera. Hace un año también recuerdo que yo hablaba con usted, doctor Bautista, allá en la frontera, sobre esos casos de alguna manera de xenofobia. Al mismo tiempo que fue una decisión del gobierno de Nicolás Maduro expulsar a estos cerca de 20.000 colombianos. Por el otro lado, en ese entonces se hablaba que en algunos sectores de Venezuela se había despertado cierto odio hacia los colombianos que llegaban a esas zonas fronterizas. En ese punto, ¿qué ha sucedido? No, yo creo que la situación ha madurado positivamente, ya no hay esa tensión obviamente de la que se fue objeto en esos duros 4 meses que tuvieron el año pasado en la zona de frontera. Ya hay una movilidad importante, si vemos las cifras de hoy, con un paso que a veces supera las 40.000 personas en esa zona de frontera del Simón Bolívar. Eso ha hecho volver a comprender que hay unos lazos de familiaridad, de interdependencia en la zona de frontera, hay una economía que se está reactivando, hay unos lazos familiares de las familias que han tenido un reencuentro familiar y social importante y hay una conciencia y reconocimiento de que en esta zona de frontera se tiene una sociedad en común, un área en común que necesita trabajar conjuntamente y yo creo que por ahí es donde debemos enrutar todos los esfuerzos de los gobiernos tratando que las medidas estatales sean claras para la población y beneficien a esa población fronteriza en la cual hay mucho trabajo por hacer y en eso nuestra Cancillería y la Canciller María Ángela Holguín pues ha sido enfática que debemos profundizar un desarrollo social para esta zona de frontera como las demás de todo el país. Pues señor Bautista, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a los primeros comerciales. Cuando regresemos, los invitamos a que nos sigan acompañando. Tenemos una serie de historias hechas en terreno, un año después, específicamente a la zona de frontera, al punto que divide a Colombia y Venezuela. Hasta allí llegó nuestra periodista Paola Andrea Toro.
A realizar una radiografía de cómo viven esos colombianos que fueron deportados, muchos de ellos expulsados desde territorio venezolano, que en ese entonces lo perdieron todo, y hoy les mostramos cómo están viviendo y realmente qué tipo de atenciones recibieron por parte del gobierno colombiano. Una pausa y regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche y son miles las historias de colombianos que pese a tener toda su vida en Venezuela, lo dejaron todo y huyeron prácticamente expulsados hacia Colombia. Una de esas historias es la de la señora Ana Rufina, quien junto a su esposo y sus 3 hijos llevan 12 meses tratando de reconstruir una nueva vida lejos de esa Venezuela que recuerdan hoy con nostalgia. En el siguiente informe de nuestra periodista Paola Andrea Toro, conoceremos la historia de esta valiente mujer que pese a los embates de la vida, continúa con su mirada fija, esperando un mejor futuro. Como cada mañana, la señora Ana Rufina, antes de preparar la primera comida del día, se queda unos instantes en la ventana de su humilde vivienda y mira hacia el horizonte. Mira hacia el pasado, donde dejó una vida. Bueno, pues mi vida en Venezuela era una vida tranquila. Tenía mi buena casa, amoblada. Los muchachos estudiaban, a pesar de que son colombianos de nacimiento, no tenían nacionalidad venezolana. Ellos estudiaban allá y teníamos una vida muy tranquila. Ella no fue expulsada, no fue deportada. Regresó al país que la vio nacer por sus propios medios, por motivos claros. Uno de ellos, la escasez de alimentos en territorio venezolano. Se había convertido el día que yo estaba haciendo mis quehaceres, mis almuerzos, para recibir a mi esposa, a mis muchachos. Y en tal parte están vendiendo, llegó jabón. Córrele uno a apagar las ollas, dejar la comida, apagar la cocina y córrele y hacer la cola. Muchas veces uno hacía la cola, habían insultos, habían, mejor dicho, de todas clases, había y por haber malas palabras, y llegaba uno a la puerta, no hay, se acabó. Pero también la zozobra aumentaba en su familia ante el anuncio del presidente Nicolás Maduro de deportar colombianos que no tuvieran sus documentos en regla. Ya empezó la guardia, la policía a ir casa a casa, a meterse a las casas. No con arbitrariedades, tampoco con la gente. Empezaron a ir a casa. En el barrio donde yo tengo mi casa, ya fueron. A varios vecinos entraron y preguntaban si habían colombianos. A sus 45 años, no aguantó más la incertidumbre sobre qué pasaría el día que la Guardia venezolana tocara la puerta de su casa. Decidió empacar lo poco que tenía y labrar su propio futuro. Ya en el mes de agosto, ya en el 30 de agosto ya tomé la decisión de venirme. Fuera un domingo, les hice desayuno a los muchachos, agarré un bolso con ropa de cada muchacho y me vine. La señora Ana, junto a sus 3 hijos y su esposo, salió de la ciudad La Fría, en el estado Táchira, rumbo a Colombia. Cruzó la frontera por el Puente Unión. Su destino, la ciudad de Cúcuta. Y nos llevaron al Polideportivo Puerto Santander. Allá nos hicieron el censo y toda esa cuestión. Y le dieron desayuno a los muchachos. Para mí fue terrible porque yo nunca había visto eso, la gente desplazada como muestran por televisión, con costales, con perros, con gatos, con piscos, con corotos, con bueno. Recuerda, con una marca indeleble en su memoria, cómo sus compatriotas, como si se tratara de una procesión, cargaban a cuestas sus pertenencias. Al relatar estos momentos, se quebró su voz y empañó su mirada. Gente que llegaba con los niños prácticamente descalzos, sin ropa. Gente que decía que los habían golpeado. Gente que decía que llegaban a las casas y les marcaban las casas por el hecho de ser colombianos. Fue triste. Ahí fue donde conocí otra parte de la vida. Yo no conocía eso, no sabía qué era eso.
Los momentos más difíciles que rememora de aquella situación son los que vivió en un albergue cuando le trató de explicar a su hija la magnitud de lo que estaba pasando. Ella me decía, mami, ¿cuándo vamos para la casa? Yo le decía, mi amor, más adelante vamos para la casa porque en el momento estamos de vacaciones, estamos en un campamento. Yo le decía a ella. Entonces, cuando hacían la colita, que era repartir la comida, me decía, mami, van a repartir la comida. Tan buenas las vacaciones, mami. Tan buenas las vacaciones en este campamento. ¿Qué sintió usted, señora Ana, cuando su hija le decía que estaban de vacaciones en un campamento? Pero lo que yo sentí era angustia, de no saber qué hacer, para dónde voy con ellos. Hasta el barrio San Gregorio, en Villa del Rosario, llegó Ana Porras con su familia tras ser deportada del país bolivariano. Aquí tuvo que comenzar a construir una nueva vida. Tras 11 días de permanecer en el polideportivo, encontró un lugar que se convertiría en su nuevo hogar. Yo llegué aquí, solamente traíamos un bolsito de ropa cada uno. Y yo llegué aquí y unas personas me regalaron un colchón. Otra persona me regaló otro colchón. Y dormíamos en el suelo. No teníamos nada. Señora Ana, cuénteme, ¿qué dejó usted en Venezuela? Dejé mi casa. Una casa que se hizo con tanto sacrificio, con tanto anhelo, con tanto amor. Un terreno que se compró vacío y ahí se construyó mi casa. ¿Qué dejé allá? Una vida. ¿Qué dejé allá? Mis comodidades. Su estadía en Colombia no ha sido fácil y a pesar de saber que en Venezuela lo dejó todo, es firme en su posición. Con lo que me ha contado, señora Ana, ¿usted volvería a Venezuela? No, en el momento no. Y con la situación no. Porque hay mucha necesidad allá. Si yo le digo, si yo iría y no fuera para allá, fuera más difícil que ahorita estar yo acá. Porque la inflación todo está muy caro, la inflación está muy elevada. Y lo poco que uno gana no alcanzaría ni para comprarse 1 kilo de arroz. Entonces, ¿no? La señora Ana celebra la decisión de Venezuela de reabrir la frontera, pero asegura sentirse olvidada, al igual que muchos de sus compatriotas que salieron de territorio venezolano hace un año. ¿Qué piensa? Que dentro de ese anuncio no se haya tenido en cuenta ninguno de los colombianos que pasaron por el río Táchira o por los diferentes puntos rumbo a Colombia nuevamente. Porque nosotros fuimos invisibles o nos volvimos ya invisibles. Ya nadie, el gobierno ya nadie comenta de nosotros. Eso me parece un circo. Tanto condicionamiento. Hablaron de todo, pero no hablaron nada de la gente que dejó todo atrás, como nosotros, los deportados, los retornados. Ya se olvidaron. Aunque su situación no sea la mejor, no pierde la esperanza. Espera que algún día las cosas para ella y su familia mejoren. Yo lo único que yo le quiero decir al gobierno es que mire las necesidades que tenemos. Pero que todo se quedó allá atrás. Aquí la vida se nos partió. Estas fuertes historias son las que retratan el dolor que un año después viven aquellos colombianos que fueron expulsados desde territorio venezolano. Hay que recordarlo. Esa expulsión se dio de un momento para otro. Ellos en horas de la mañana se levantaron a hacer sus compras, quizás a ir a las tiendas a comprar los alimentos para su desayuno, y lo que se encontraron fue con las autoridades venezolanas, que inmediatamente los expulsaron de manera violenta.
y sin permitirles a ellos recuperar ninguno de sus enseres. Muchos de ellos, como lo dije al comienzo de este programa, perdieron su dinero, sus ahorros, que los tenían escondidos debajo de un colchón. Un año después, hablaron con Paula Andrea Toro, nuestra periodista que viajó directamente a realizar estas crónicas a la zona fronteriza. Regreso con Víctor Bautista, director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería de Colombia. Doctor Bautista, ¿qué decirle a estas familias que hoy se sienten abandonadas por el gobierno colombiano? Ellos aseguran que no quieren volver a Venezuela, pero un año después dicen que, si bien es cierto, recibieron algún tipo de ayuda por parte del gobierno, aún les faltan muchas cosas todavía, inclusive extrañan aquellas propiedades, por ejemplo, que perdieron en territorio venezolano. ¿Qué decirles a ellos? Bueno, que es importante continuar el trabajo que hemos venido realizando. Esta última semana estuvimos visitando algunos de los proyectos de reconversión que se hicieron allí con algunas personas que vivían de este tema del contrabando de la gasolina, algunos deportados que están en un proyecto de construcción de bloques y de materiales de construcción. Hay pequeños emprendimientos que ya han mostrado que la forma asociada y organizada de algunas de estas personas nos pueden dar una oportunidad para que los ingresos de estas personas, que es algo importante para la definición de esos nuevos proyectos de vida, encuentren una estabilidad. El Fondo Impulsa, el Ministerio de Comercio Exterior y algunos fondos que ha dispuesto el gobierno todavía tienen recursos disponibles. Necesitamos intensificar con los actores regionales, con las gobernaciones, con la Cámara de Comercio, que estas personas y con estas capacitaciones que realizaron en el SENA puedan llegar a emprendimientos como son panaderías, todas esas iniciativas muy importantes para su proyecto de vida logren ser realidad, y tenemos que obviamente seguir avanzando y hacer esto más amplio para que los recursos dispuestos por el gobierno sean tangibles en un emprendimiento que mejore la calidad de vida de estas personas. Todos aquellos que tomaron la decisión de hacer un nuevo proyecto de vida en Colombia, pues deben recibir esa oportunidad o ese portafolio de oportunidades, siendo Colombia un país distinto, con un modelo económico distinto, y también que no quiere entrar más allá en esa presentación de que las personas tengan sus oportunidades, que haya un acceso a la salud, un acceso a la educación de las personas más vulnerables, pero obviamente la parte productiva y la estabilización es un proceso que lastimosamente no se puede concretar solamente en 12 meses, sino que tenemos que continuar trabajando con las áreas de frontera, donde principalmente se estableció toda esta población de connacionales que tienen los mismos derechos que todos los colombianos que seguimos viviendo en nuestro territorio nacional. Señor Bautista, si bien es cierto, el gobierno colombiano, inclusive diferentes pobladores, ciudadanos del departamento de Norte de Santander, específicamente la ciudad de Cúcuta, le dieron una mano, le dieron una ayuda a esos colombianos que masivamente fueron deportados y expulsados desde territorio venezolano. Pero al mismo tiempo uno se pregunta, ¿el gobierno venezolano no reconocerá ningún tipo de reparación para estas familias? Ahí escuchábamos ese testimonio en el cual esta mujer decía que dejó los ahorros de toda su vida en un terreno, en una casita que tenía construida en territorio venezolano y de la cual fue expulsada. ¿Se ha hablado de algún tipo de reparación, doctor Bautista? Como lo decía anteriormente, los derechos de los ciudadanos no se pierden en ningún momento. Estos son inviolables. Los estados deben defender los derechos de los ciudadanos, de sus connacionales. Nuestra Dirección de Asuntos Consulares y las comisiones que vienen trabajando tienen que continuar en la revisión caso a caso de cada una de las pertenencias de estas personas. Es importante avanzar en ello. La Defensoría del Pueblo ha hecho una labor importante del lado de la Cancillería. Hemos estado en contacto con las asociaciones u organizaciones donde está el mayor número de personas deportadas, y aspiramos que en las próximas mesas que vamos a seguir desarrollando, este tema también sea un tema de avance importante. Yo creo que esta huella de lo que ocurrió el año pasado es una huella que no se va a borrar en la relación bilateral de ambos países, que la cooperación y lo que ha sido un año de cierre de frontera tiene que darle una madurez a ambos estados para que haya políticas de estado en lo que son las relaciones de Colombia y Venezuela. Y obviamente aquí tenemos un entrelazamiento de población colombiana y venezolana que está a ambos lados de la frontera,
y el respeto por esos derechos de los ciudadanos en cualquiera de los dos territorios va a ser una necesidad las próximas décadas, porque Colombia y Venezuela van a seguir ubicados en su misma zona, van a tener que complementarse en el tema social, en el tema económico, pero los derechos de connacionales, sean venezolanos o colombianos, a ambos lados de la frontera, tienen que ser uno de los principales principios de trabajo, no solo de los gobiernos, sino de las políticas de Estado entre Colombia y Venezuela. Pues vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Estamos con Víctor Bautista, director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería colombiana. Una de las personas que ha liderado este proceso, no solamente de integración en la zona que divide Colombia con Venezuela, sino también conoció directamente la situación que sufrieron cerca de 20.000 colombianos que fueron deportados y expulsados desde territorio venezolano sin ninguna razón, sin tampoco ninguna justificación. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Continuamos con La Noche. Entramos en la parte final. Con la reapertura gradual de la frontera entre Colombia y Venezuela, ya hace casi una semana, se han conocido conmovedoras historias. A continuación conoceremos la admirable labor de Diego, un venezolano que pasó a Colombia durante la crisis y en estos últimos 12 meses logró recaudar a través de donativos miles de medicamentos que hoy claman sus compatriotas en Venezuela. Sin embargo, los obstáculos que tuvo que superar para llevar las medicinas a territorio venezolano fueron varios y muy difíciles. Nuestra periodista Paula Andrea Toro lo acompañó, inclusive pasó a territorio venezolano para conocer el cómo ejecuta esta misión. Diego es venezolano, pero desde hace unos meses llegó a Colombia a buscar un mejor futuro. Hoy es un día importante para él. Después de un año, podrá ver a parte de su familia, pero sobre todo, podrá ayudar a quienes más lo necesitan del lado venezolano, a quienes padecen alguna dolencia y no tienen los medicamentos necesarios para ser tratados. Con premura evidente, en una de sus manos sostiene una maleta, en la otra un par de bolsas. Así llegó Diego Armando al puente internacional Simón Bolívar para cruzar la frontera hacia Venezuela. Lo que más llevo de verdad es para la atención, en varias presentaciones, para la atención, para la diabetes, dolores estomacales, simples acetaminofén, ibuprofeno, que allí no se consiguen. Ustedes dirán, no, pero eso es algo no tonto, pero es que lamentablemente no se consiguen y sé que el pueblo venezolano lo recibirá con mucha satisfacción. Estos fármacos fueron algunos de los donativos que un grupo de venezolanos radicados en Medellín logró recoger para solventar, en una pequeña cantidad, la crisis de medicinas que atraviesa el país bolivariano. En este caso, esta va para Andes por Venezuela. Y allí no justamente va a ir a un hospital, sino que ven las necesidades, como te digo, de esas personas que describen, disculpa la redundancia, la necesidad, y allí dicen, mira, la señorita María Ortega, un ejemplo, necesita lo tenemos, venezolano de Medellín otorgó esa donación, sí, entonces allí se dirigen allá y lo entregan. El único propósito de Diego era ayudar a sus connacionales en medio de la crisis. Sin embargo, la entrega de medicamentos tiene un procedimiento legal que él y la fundación desconocían. Nos estaban diciendo, bueno, pues que hay que todavía realizar otro papeleo, pero bueno, esperamos sustentarlo lo más pronto posible para que los medicamentos puedan llegar a la gente que los necesita y a todo el pueblo venezolano. Pero no desfallecieron en su intento y se las ingeniaron para llevar los medicamentos en bolsas negras, las mismas en las que cientos de venezolanos transportaban sus compras por el puente internacional. Así, Diego Armando emprendió su camino hacia el control de migración instalado por ambos países en el cruce fronterizo entre Colombia y Venezuela. Su destino final era San Antonio del Táchira. Por fortuna, no hubo más contratiempos y este venezolano logró ingresar al país bolivariano, desde donde serán entregadas estas ayudas ante el inminente desabastecimiento de medicamentos. La verdad, la alegría es inmensa. No te niego, fue un poco difícil, pues, como te digo, ambas entidades gubernamentales, pues, colocan cierta tranca, y más aún cuando es este tipo de sustancias, como es un medicamento que es vital e importante, y que, como te dije al principio, a lo largo de esto han sido ciertas cajas, ciertos números, pero ya gracias a Dios está aquí en suelo venezolano.
Señor Víctor Bautista, ya pasamos a un segundo punto, y ese que tiene que ver con esos venezolanos que se han visto beneficiados con ese acuerdo que logró el gobierno colombiano con el gobierno venezolano de reabrir en 5 puntos específicos la frontera entre Colombia y Venezuela. En ese proceso que viene de aquí en adelante, ¿qué pueden esperar los venezolanos y los colombianos? ¿Cuándo, por ejemplo, será reabierto el paso de carros, de automóviles, por estos puentes que fueron habilitados hace una semana? Precisamente el día de hoy hemos avanzado con noticias importantes para la población venezolana, pero también para la población colombiana que habita en Venezuela y los colombianos también que transitan por este territorio. Entre las autoridades hemos acordado, por ejemplo, la existencia de una canasta básica de elementos de primera necesidad, en la que hemos querido incluir el caso de los medicamentos, que son un elemento indispensable para el bienestar de la población. Hemos incluido, a petición de las habitantes de Venezuela, la posibilidad de ingresar elementos como neumáticos o llantas, que son fundamentales para su diario vivir y incluso para su condición laboral. Y estamos hoy precisamente, terminamos una sesión de los ministros de transporte de ambos países, donde han acordado hacer una revisión técnica muy rápida de las condiciones de los vehículos de transporte de carga, de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos particulares, de manera que avancemos de la fase peatonal a la fase vehicular y de carga, que va a ser posible no solamente que los ciudadanos puedan entrar a buscar y hacer sus compras de alimentos y medicamentos, sino que también algo muy importante para ambos países en un esquema de cooperación e incluso de solidaridad, y es que haya unas compras importantes y abastecimientos desde el territorio colombiano hacia el territorio venezolano, donde habrán elementos de primera necesidad, que son alimentos, medicinas y otros que ya se están acordando entre los dos estados. De manera que esta apertura nos trae muy buenas noticias, esa cooperación entre los gobiernos con políticas de Estado, con una tradición de interdependencia económica entre Colombia y Venezuela, tiene que profundizar. Hay unos elementos de los acuerdos comerciales que van a regir la relación entre Colombia y Venezuela, que van por un buen camino. Sí, y eso nos va a ayudar a que la estabilidad y el desarrollo social de los habitantes de frontera nos traiga una situación de mayor desarrollo y como lo decía, de estabilidad para todo el cordón fronterizo de ambos países. No, y de ayuda mutua, doctor Bautista, porque es evidente que Colombia le está tendiendo la mano a estos venezolanos que cruzan la frontera, la mayoría de ellos para buscar esos artículos que escasean en su país, artículos como medicinas, como artículos de aseo, muchos de ellos también buscan alimentos, y de alguna forma esta reapertura de estos puntos fronterizos es positiva en esa dirección. Así es que, señor Víctor Bautista, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y las respuestas que ha hecho nos ha entregado un año después de esta crisis humanitaria que enfrentaron más de 20.000 colombianos que fueron expulsados por parte del presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Jefferson, y a todos los televidentes. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter, en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.